Muy buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida al nuevo ciclo de conferencias 2021 de la Caja de Previsión. A mediados del año pasado iniciamos este espacio de difusión que denominamos La Caja con Vos, con la intención de habilitar una vía de comunicación directa que permitiera conocer el funcionamiento y la administración del régimen a los afiliados de la mano de reconocidos especialistas en temas vinculados a la previsión social. Este año quisimos continuar con ese exitoso ciclo, teniendo en cuenta que uno de los objetivos planteados para el 2021 fue el de promover que los profesionales se involucren desde una edad temprana con los principios de solidaridad y equidad, que cimientan nuestro sistema, para lo cual es necesario que conozcan de qué se trata la seguridad social y conozcan el régimen que los ampara. Como bien sabemos, un sistema contributivo sin una base fuerte de aportantes pone en vilo su perpetuidad y sustentabilidad de largo plazo. En este sentido, entendemos que la reingeniería de los regímenes de seguridad social no solo debe pretender una mejora en la naturaleza de la protección en busca de la integridad de prestaciones, sino que debe apuntar a promover la incorporación de los afiliados a sus cajas de profesionales y a mantenerlos dentro del sistema. Es por ello que la evolución de la población de aportantes y beneficiarios es un tema de gran preocupación para esta conducción, del mismo modo que el monitoreo periódico de los flujos de ingresos, egresos y parámetros que afectan el sostenimiento del régimen. Comprometidas con esta enorme tarea, especialmente la de difusión del régimen entre los profesionales, abordaremos en este primer encuentro el método actuarial para evaluación de entidades previsionales, siendo la técnica actuarial una herramienta eficaz para que las decisiones y acciones que se implementen sean consistentes con la mejora continua del ente del futuro. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial, el tesorero de la Caja informará brevemente el resultado del último balance contable de la Caja, como así también la composición de la cartera de inversiones y las estrategias llevadas a cabo en los últimos meses para la protección del fondo previsional. Los que deseen realizar consultas sobre las distintas exposiciones pueden hacerlo y cargarlas a través de la plataforma y serán respondidas al cierre. Si alguna respuesta queda, para responder, la misma se responderá a través del mail correspondiente al profesional. Muchas gracias a todos por acompañarnos y cedo la palabra al contador Guillermo Filippelli. Guillermo. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, nuevamente gracias por participar de estas conferencias que hacemos a nivel de la Caja para dar a conocer los distintos temas que abordan la vida diaria de la Caja. Voy a comenzar, como lo dijo el contador Pisano, exponiendo brevemente los resultados del balance contable al 30 del 11 del 2020. Principalmente debido a que por la situación sanitaria que estamos atravesando, no fue posible convocar a asamblea de afiliados para su tratamiento, ¿no? El balance, no obstante no haber sido tratado por asamblea, está como todos los años y como todos los ejercicios disponible en la página web de la Caja para todo aquel que desee descargarlo, ¿no? Bueno, comenzando ya un poco y entrando en tema, tenemos que recordar que el ejercicio 2020 se desarrolló entre el 1 de diciembre del 2019 y el 30 del 11 del 2020. Lapso de tiempo que estuvo acompañado por un contexto político económico inestable, luego de la situación de default que atravesó el país, brecha cambiaria, desempleo e inflación post-elecciones presidenciales de 2019. Todos sabemos a lo que hemos estado sometidos desde ese gran cambio que hubo a partir del 2019.
con la aparición de la emergencia sanitaria a nivel mundial y el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en marzo del 2020, la crisis económica se profundizó y la situación de vulnerabilidad se extendió al plano social y de la salud. En ese marco, en ese entorno con que nos encontrábamos allá por marzo, abril del 2020, la Caja de Previsión volcó todo su esfuerzo a la protección de su población de aportantes y beneficiarios, con medidas efectivas de asistencia y acompañamiento al afiliado en esta situación excepcional. En el plano de las inversiones, las decisiones tomadas por el directorio apuntando a la exteriorización de la cartera, allá ya por final del 2019, permitieron contar con una posición más robusta y el acceso a instrumentos financieros de refugio para soslayar en el ejercicio 2020 los efectos adversos de la pandemia, pese a la elevada incertidumbre global y local. El desarme de posiciones en pesos y su pase a instrumentos externos, así como la salida de inversiones con riesgo soberano argentino, permitieron mantener el capital y eliminar el riesgo de default, siendo un importantísimo logro institucional en defensa del sistema previsional. La fortaleza de nuestra caja como entidad de cobertura social permitió implementar las medidas de ayuda a los afiliados sin menoscabar la solvencia del sistema. Vamos ahora precisamente a analizar un poco los números del estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial expresado en moneda de cierre al 30 del 11 del 2020 muestra un activo por 8.300 millones de pesos, lo que implica un crecimiento en términos reales del 2,33%. Por otro lado, muestra un pasivo de 12.600.000 pesos y un patrimonio neto de 8.300 millones de pesos, lo que implica una variación del patrimonio neto de la caja, ajustado por inflación, de un 2,35%. Vamos ahora al estado de recursos y gastos, donde observamos que los recursos ordinarios, esto es, las cuotas de aporte de los afiliados activos y las contribuciones de terceros, alcanzaron la suma de 1.200 millones de pesos. Por el lado de los egresos, esto es, el pago de beneficios previsionales y los gastos de funcionamiento de la entidad, cerraron en 1.160 millones de pesos, lo que implica un resultado antes del resultado financiero de 32 millones de pesos. Si a esto le incorporamos los resultados financieros y por tenencia de la Caja de Previsión en el periodo mencionado, expresados en moneda de cierre al 30 del 11 del 2020, estos ascendieron a 158 millones de pesos, lo que lleva a obtener un resultado del ejercicio, que para este año fue positivo, por un valor de 191 millones de pesos. El crecimiento nominal del fondo en el ejercicio 2020 alcanzó a cubrir la inflación del ejercicio, que cerró en el 35,8%. El objetivo de salvaguardar el valor del fondo fue alcanzado aún debiendo rescatar parte de las reservas para cubrir la disminución de ingresos originado en el diferimiento de aportes y cuota de préstamos ante la situación de emergencia sanitaria. Pasamos ahora a la ejecución presupuestaria, con una ejecución total de gastos de 80 millones de pesos, siendo el presupuesto total para este periodo 2020 de 102 millones de pesos. En porcentaje, la ejecución total de gasto alcanzó el 79,06%. Dentro de esto, la ejecución de gastos propios fue del 73,38% y la de gastos participados fue del 90,62%. Se cumplió con el tope legal para gastos establecido en la normativa vigente, que establece que los mismos no deben superar el 10% de los recursos ordinarios del ejercicio. Vemos ahora en pantalla
en el siguiente cuadro la ejecución porcentual de cada uno de los rubros generales que integran el presupuesto. Y ahí vemos que personal, la ejecución presupuestaria fue del 87%, cargas sociales el 93%, honorario el 67%, gastos en edificios 63%, impuestos y tasas el 89%, servicios prestados afiliados el 59%, gastos el 17,48% y aporte a entidades el 80,61%. Con esto doy por cerrado brevemente los datos de balance contable, reiterando nuevamente que el mismo se encuentra a disposición dentro de la web institucional. Vamos ahora, como último tema ya, la evaluación de la cartera. Vemos la composición de la cartera al 14 de mayo del 2021. Recién veíamos los números del balance contable y hago precisamente la aclaración de que los mismos están expuestos considerando la evaluación de las inversiones al dólar oficial, BNA, como contablemente corresponde evaluarlo. Pero lo cierto, como ya lo hemos expresado en otras oportunidades, es que si quisiéramos realizar los instrumentos financieros que tenemos en el mercado de capitales, el dólar que obtendríamos por dicha operación es el que resulta de operaciones de contado con liquidación. Por ello, tenemos en este cuadro las dos evaluaciones de las carteras al 14 del 5 del 2021, tomando la cotización Banco Nación Argentina y contado con liquidación. El valor financiero del fondo de inversiones alcanzó a dicha fecha los 14.507 millones de pesos, con una evaluación del dólar por operaciones de contado con liquidación de 159,16 centavos. Esto implica un incremento nominal del fondo previsional del 9,10%. Considerando la alta inflación observada en los últimos meses, del orden aproximadamente del 24% desde el 30 del 11 del 2020, el crecimiento de la cartera muestra un rendimiento negativo por el momento, en tanto que el crecimiento de la cartera medida en dólares alcanzó el 1,48%. Y esto se ve reflejado precisamente por el atraso cambiario, el atraso del valor del dólar. Esto es lo que impacta en el rendimiento, momentáneamente, en el rendimiento negativo de la cartera. ¿Por qué? Por la alta inflación que hay. Tipo de cambio frenado, inflación alta. Invertir en instrumentos de bajo riesgo en mercados internacionales para la protección del capital del fondo tiene siempre como contracara un menor rendimiento de la cartera, agravado por la situación de tipos de cambio, como ya dije, atrasados y elevada inflación. Por último, pasamos ahora a ver la composición de la cartera en los distintos asset class en los que tiene inversión en la cartera. Observamos así que el 51,5% está colocada en activos de renta fija, el 24,4% en commodities, el 16,3% en activos de renta variable, el 3% corresponde a los préstamos a afiliados, el 3,6% está colocado en bienes de la economía real, el campo, y el 1,2% en disponibilidades en dólares. Cada cajón, a su vez, de inversiones está diversificado en distintos instrumentos. La diversificación de la cartera se efectiviza considerando activos que cumplen con las exigencias de grado de inversión o calificación determinada en la reglamentación y respetando siempre el perfil conservador del ente en cuanto al adecuado equilibrio entre riesgo y rendimiento. El 94% de la cartera de inversiones está dolarizada, ¿no? Vamos ahora a ver la distribución de la cartera por riesgo. En cuanto a la exposición al riesgo local, vemos que el 90,7% de la cartera no está sujeta a riesgo financiero argentino y en relación a la custodia, el 89,2% de la cartera
está custodiada transitoriamente en el exterior hasta tanto se vean mejoras en las condiciones del mercado local. El desafío, por supuesto, que es grande en materia de protección del fondo y obtención de rendimientos, especialmente en contextos tan volátiles, con sucesivos periodos inflacionarios como los que observamos en los últimos años. No obstante, continuaremos priorizando la protección del capital del fondo, tratando de sortear los fuertes vaivenes que nos imponga a nivel global las consecuencias de la situación de la pandemia y a nivel local la profunda crisis económica de nuestro país. Siempre bajo la premisa de una adecuada diversificación del riesgo y diversificación de los instrumentos financieros en los que se invierte, respetando, por supuesto, el plan anual de inversiones. Terminando la exposición, ahora sí quiero presentar a nuestro invitado especial, el actuario Jaime Basterra, que además de elaborar el balance actuarial de la Caja de Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba, tiene una vasta experiencia en el ámbito previsional, es asesora actuarial de numerosos regímenes previsionales del país, entre ellos la Caja de Profesionales de la provincia de Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, y fondos compensadores, complementarios, mutuales y diversas instituciones provinciales de seguridad social. Hoy nos acompaña para exponer sobre el método actuarial para evaluación de entidades previsionales. Lo dejo con ustedes al actuario Jaime Bastos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar de los estudios actuariales. Bueno, vamos a hablar de la evaluación actuarial aplicada a sistemas de previsión social o cajas de jubilaciones. Como todos sabemos, la característica básica de un sistema de previsión social o una caja de jubilaciones es recaudar en la etapa activa los aportes y devolverlos en forma de prestación en el futuro. Para ello es fundamental que la caja sepa o tenga una idea, una perspectiva de cuántos activos y cuántos pasivos va a tener en cada momento, y eso es lo que intenta hacer, lo que hace la evaluación actuarial. Lo que intenta hacer, digo, porque no es que predice el futuro, sino que crea un escenario probable en el que podemos determinar cuáles son los recursos que vamos a tener y cuáles son los compromisos que vamos a asumir. Estas simples preguntas que suelen surgir cuando se empieza a ver qué es una evaluación actuarial, para qué sirve, a quién está dirigida y si todos lo pueden interpretar. Sirve para conocer, es una herramienta de diagnóstico de un sistema previsional. El sistema de diagnóstico no está dirigido a una población específica que tenga conocimientos específicos en el tema para poder entenderlo, sino que está dirigido a cualquier afiliado, cualquiera que le interese. La idea es que pueda saber qué hay detrás del cálculo que se expone como resultado final para que lo pueda interpretar y pueda sacar sus conclusiones. También es importante, lo que ya se mencionó, que es una herramienta fundamental de gestión, porque las decisiones que se tomen en la actualidad tienen repercusión en el futuro y quizás tengan una repercusión en el corto plazo y en el largo plazo otra. Por eso es importante que se tome como una herramienta de gestión la evaluación actuarial. Y dicho esto, que lo vamos a tratar de explicar de una manera que se pueda entender qué hay detrás del cálculo que se expone como resultados, es que a todo el que pueda entender eso, que es una manera simple, vamos a explicar de la manera más simple posible, cualquiera que lo pueda entender eso, pueda entender el resultado y sacar sus propias conclusiones de la situación en la que se encuentra el sistema. Lo fundamental en una evaluación actuarial es la proyección demográfica. A partir de eso, esa es la base en la que vamos a obtener luego la cuantificación de esa proyección demográfica y vamos a obtener los resultados que nos van a llevar
nos van a llevar a una conclusión de la salud del sistema. Para esto, para hacer la proyección demográfica, nos valemos de herramientas biométricas que nos vienen dadas por las tablas de decremento. La tabla popularmente conocida o normalmente conocida como tabla de mortalidad, pero que incluye también otros decrementos como puede ser la incapacidad. Ahí expongo lo que son las tablas que se están utilizando actualmente. Lo importante de elegir una tabla específica es que represente el desarrollo demográfico de la población que se está estudiando. Actualmente vemos que estas tablas de mortalidad, la GAM 1983, diferenciando entre hombres y mujeres, y la de incapacidad, esa que es la DS 1985 al 25%, son las que están repitiendo el patrón que se viene registrando en el pasado para el comportamiento demográfico de la población de la caja. Esto nos da a nosotros los decrementos que vamos a tener, o sea, esto nos va a indicar a cada momento si, dada una población inicial, cómo se va distribuyendo esa población dentro de lo que son afiliados activos, de los que son jubilados, de los que son pensionados. Para ejemplificar esto, vamos a hacer un simple ejemplo reducido para ver paso a paso cómo se compone una evaluación actuarial y cómo llegamos a un resultado. En este ejemplo simplificado, ustedes vean primero la parte izquierda de la pantalla, donde tenemos la proyección demográfica, y el cuadro superior sería el resumen de lo que sería el padrón inicial que se va a evaluar. Suponemos un número hipotético de 1000 afiliados activos, 179 jubilados y 58 pensionados. El cuadro de abajo es la proyección que se hace demográfica desde el año 1 hasta el año 10, donde vemos que de los 1000 afiliados activos, 979 siguen en actividad en el primer año. ¿Qué pasa con el resto? El resto puede haberse ido por alguno de los 3 decrementos que tenemos. 2 ya los nombramos, que son fallecimiento y invalidez. Entonces, si cualquiera de los 2 les pasó, puede ser un fallecimiento y genera una pensión, puede generar una pensión para el derechohabiente, o puede tener una incapacidad y tiene como, pasa a la columna, vendría a ser de jubilados, como jubilado por incapacidad. También puede pasar que el otro decremento que tenemos es el de llegar a la edad con los requisitos cumplidos para jubilarse y solicitar la jubilación. Entonces, en ese caso también pasa a la columna de jubilados. Fíjense que de los 979 que tenemos el primer año, pasamos ya a 956 el segundo año, y así va decreciendo permanentemente. Es importante destacar, en este ejemplo simplificado, no consideramos nuevos ingresos de activos, por eso la columna de activos va a ir decreciendo permanentemente. Y en cambio la de jubilados va creciendo, porque de los 179 jubilados que había inicialmente, algunos han fallecido, ya no estarán como jubilados, pueden estar como pensionados, sus derechohabientes, pero ya no estará como jubilado, pero crece por la alimentación que tiene de los afiliados activos que pasan a la pasividad. De esa manera se compone la columna de jubilados, esa es la cantidad que se estima habrá en cada momento de jubilados que vean que es permanentemente creciente. Similar pasa con los pensionados, y si nos movemos ahora a las columnas de la derecha, vemos en la columna, en el cuadro de abajo, que también tiene del año 1 hasta el 10, que los activos son ahora transformados en aportes futuros. Esta es la valorización de la proyección demográfica. Sería la proyección demográfica financiera, que es la valorización de los activos. Los 979 se transformarían en 64.600.000 de aportes. En este ejemplo simplificado, consideré que todos aportan
por ejemplo, 5.000 pesos y las jubilaciones son de 20.000 pesos. Cada uno de los aportes, fíjense que también, al igual que la cantidad de activos, los aportes también son decrecientes, lo que muestra que es una valorización de la proyección demográfica. Las jubilaciones, fíjense que los 183 jubilados significarían 47.500.000 pesos de pago de jubilaciones. Los 190 jubilados del segundo año serían 49,5 millones. Y así para todos los años, al igual que las pensiones. Y ahora fíjense en el cuadro de arriba, el que dice valor actual, que dice BA, que es valor actual. Ese es el valor actual del flujo de fondos que tenemos de aportes. Por ejemplo, el flujo de fondos de los 10 años de aportes futuros estimados, descontados al 4%, serían 508 millones. El flujo de fondo de los 10 años de jubilaciones descontadas al 4% serían 460 millones. Y el flujo de fondo de las pensiones, de los 10 años de pensiones descontados al 4%, son 87 millones. Ahora vamos a ver, esos resultados, los de valor actual, son los que nos vamos a llevar para expresar los resultados en forma resumida y tener alguna conclusión de la salud de esto, si fuese una caja, que es un ejemplo simplificado. Fíjense, los resultados se pondrían algo así. Reserva de sistema, suponemos un número de 50 millones, con unos ingresos futuros que venían del valor actual del flujo de fondo de aportes futuros de 508 millones, nos da un total de recursos de 558 millones. Por el lado de los egresos tenemos el valor actual de las jubilaciones, de los 10 años de jubilaciones estimadas que se iban a pagar en el futuro, son los 460 millones. El valor actual de los egresos por pensiones son los 87 millones que venían del flujo de fondo anterior. Y incorporamos acá los gastos, que los gastos no están antes porque no tienen que ver directamente con una proyección demográfica, sino que son los gastos de funcionamiento que puede tener una institución, que los consideramos, al modo de ejemplo acá, como fijos en 3 millones anuales, lo que da un valor actual de 24 millones porque también se descuentan al 4%. La suma de todo eso es el total de compromisos y gastos, que sumarían 572 millones. Si comparamos los compromisos con los recursos, tenemos un déficit de 14 millones. ¿Qué nos dice ese déficit? Nos dice que la caja no tiene los compromisos suficientes para afrontar, no tiene los recursos suficientes para afrontar todos los compromisos que genera durante los próximos 10 años. Ahora, la siguiente pregunta que hay que hacerse ante ver esto, que uno dice, bueno, sí, está en déficit actuarial, es decir, bueno, ¿hasta cuándo me dura lo que tengo, los recursos que tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Que se me acaban en el año 5, en el año 6, en el año 8? Tenemos que ver hasta qué año nos alcanzan los recursos. Lo que tenemos que hacer es la evolución de esos recursos. Para eso vamos a incorporar el resultado final. Esta es la evaluación, la proyección demográfica financiera que habíamos visto. Las 3 primeras columnas son las mismas que ya habíamos visto de los aportes futuros, las jubilaciones futuras y las pensiones futuras. Incorporamos los gastos, que como les decía eran 3 millones anuales. Fíjense, arriba está otra vez repetido el valor actual de ese flujo de fondos, ¿no? Y están los 24 millones que consideramos en los resultados para obtener el resultado de déficit actuarial. Y agregamos una columna más que es el resultado operativo, que serían los aportes menos los compromisos que tenemos, que son las jubilaciones, las pensiones y los gastos. Y fíjense que el primer año nos daría 3,5 millones de superávit, el segundo año nos daría 1.200.000, el resultado positivo del año. El tercer año nos da ya negativo y así se hace negativo y cada vez más negativo. También está el valor actual, fíjense, del resultado operativo, el flujo de fondo descontado,
que son 64.070.000, que es el resultado que teníamos de déficit menos las reservas que habíamos considerado antes. O sea, este resultado sin reservas, esta evaluación sin reservas daría 64 millones de resultado negativo. Ahora nos vamos a llevar esa última columna para determinar cuál es la suficiencia de recursos. Y vamos a empezar con el año 0. Tenemos 50 millones de reservas, que era lo que habíamos considerado. Y para el año 1 consideramos que esas reservas crecieron al 4%. De la misma manera que descontamos el flujo de fondo al 4%, le exigimos ahora a la reserva un rendimiento del 4% para llegar al mismo resultado. Entonces, tenemos el resultado, el 4% sobre los 50 millones, más el resultado operativo del año. Tenemos una reserva al fin del primer año estimada en 55.500.000. Para el segundo año es de 59 millones la reserva estimada, y al tercer año es de 60 millones. Sigue creciendo, aunque menos, claro. Creció porque el 4% de los 59 millones, que era el saldo de la reserva el año anterior, es mayor que lo que resta el resultado operativo. Pero a partir de ahí empieza a decrecer, y fíjense que llegamos al año 9 con 1.300.000 de reserva estimada, y en el año 10 ya la reserva es negativa al fin del año 10. Lo que quiere decir que en algún momento del año 10 los recursos no son suficientes para afrontar los compromisos que se van a generar. O sea, ¿cómo se lee esto? Se lee que la suficiencia de recursos de este ejemplo simplificado que hicimos es de 9 años. Los 14 millones que teníamos de déficit representan una suficiencia de recursos de 9 años. Ahora, esto son las dos conclusiones que se pueden sacar y que tienen que estar siempre en un informe actuarial. Si está en déficit, decir hasta cuánto nos alcanzan, hasta dónde nos alcanzan los recursos que tenemos, para saber cuán lejos estamos de un problema, para poder saber qué medidas hay que tomar para poder solucionarlo. Estas son, como les decía, las dos conclusiones que se pueden sacar primeramente con la explicación que podemos dar en el tiempo que tenemos, para decir, son las dos conclusiones principales que se pueden hacer y que en este ejemplo resumido podemos ver más claramente y más sintéticamente. Ahora, ustedes seguramente se preguntarán por qué evaluamos al 4%, por qué descontamos el flujo de fondo al 4% y por qué, por consiguiente, exigimos que las reservas, o pedimos que las reservas, o sacamos los resultados suponiendo que las reservas rinden al 4%. Bueno, es una convención internacional, vendría a ser un uso y costumbre que se adquirió a nivel internacional, como dice, para que se puedan medir los planes entre sí. Además, es una tasa en la que se puedan obtener con riesgo bajo, a moneda constante y en el largo plazo. Esto tiene que ver principalmente con una tasa técnica que se adquirió en un momento que se consideraba que el bono que se considera actualmente también, pero que el bono de Estados Unidos a 10 años del Tesoro es una tasa libre de riesgo, y esa tasa, aunque en la actualidad es bastante más baja, en el largo plazo, si tomamos los últimos 50 años, 50, 40 años, está en torno del 4%. Si tomamos más años, es mayor al 4%, y si tomamos menos años, es menos del 4%. Pero es una de las herramientas que se utiliza para decir es una tasa aceptable la del 4%. También, como es una tasa aceptada mundialmente, sirve para comparar los regímenes entre sí y para evaluarlos siempre a una misma tasa, para comparar qué cambió desde una evaluación hasta la otra. Obviamente los tenemos que evaluar siempre a la misma tasa.
También ya en el ámbito local, la Superintendencia de Seguros, como la Superintendencia de FJP, es la tasa técnica que todavía mantienen. Bueno, las AFJP no existen más, pero la Superintendencia de Seguros es la tasa con la que exige que se descuenten a las compañías de seguro de retiro los compromisos futuros para determinar su reserva. Y también la Ley de Riesgo de Trabajo establece la tasa del 4% para calcular la prestación. Cuando hay una prestación que requiere una renta anual, una renta mensual, esa renta se debe descontar al 4% anual para determinar el capital a traspasar y que la aseguradora de riesgo de trabajo transfiere a la compañía de retiro. Entonces, por eso es una tasa que por uso y costumbre se utiliza, no está tan alejada de la realidad que se pueda obtener. Si miramos los últimos años es posible que no estemos obteniendo eso, pero recordemos que nosotros estamos valuando los compromisos de la caja específicamente a 100 años. Entonces, se espera que se vayan compensando las tasas y utilizar una tasa uniforme nos permite, otra vez lo repito, poder comparar los resultados que vamos obteniendo año a año. Después, enganchado con parte de la respuesta que di, que estábamos evaluando a 100 años, se puede generar la pregunta de por qué se evalúa a 100 años. Lo primero que quiero decirles es que se evalúa a 100 años porque son los años, hay que considerar los años que el resultado anual, descontado al 4%, tiene alguna injerencia en el resultado final. Los resultados de 100 años o más de 100 años ya tienen un peso en el resultado final muy bajo. Entonces, por eso se evalúa hasta 100 años y no más de 100 años. También puedo decir que si tuviese superávit en 100 años y problemas a partir del año 110, que empiecen a acabarse la reserva en el año 110, no es algo que tenga que atender en este momento, no es algo que tenga que corregir en este momento. Puedo ver si la evolución demográfica lo corrige automáticamente, si los rendimientos de las reservas lo corrigen solo, o si más adelante tengo que empezar a tomar decisiones. No es el momento actual tomar decisiones si hubiese problemas a partir de 110 años de acá en adelante. Ahora, ¿por qué evaluamos 100 años si tenemos déficit actuarial? Evaluamos 100 años porque queremos identificar dónde estaría el problema dentro de los 100 años para saber las medidas que tenemos que tomar. Si tenemos el problema en el corto plazo, digamos, en los próximos 20 años, hay que tomar medidas más drásticas y de fondo e incluso de estructura del sistema, puede ser, para poder corregir eso y no llegar a tener que quedarnos sin reservas. Si estuviese en el medio plazo, hasta 60 años, podemos tomar medidas más leves, paulatinas, y a lo largo de todos los años que tenemos para ir corrigiendo ese problema que tenemos en el mediano plazo. Y si tenemos después de los 60 años el problema, también se puede decidir tomar ahora pequeñas medidas de corrección que arreglen ese problema que tenemos después en el largo plazo, o podemos ya ir evaluando y viendo cómo va evolucionando ese problema. Pero saber que existe el problema es una forma de saber que lo tenemos que atender, ya sea ahora o sea en el futuro. Es por eso que evaluamos a 100 años. De nada me sirve evaluar a 50 años y tener un problema en el año 60 y suponer que está todo bien, porque si tenemos el problema del año 60 y evaluamos a 50 años, nos va a dar superávit actuarial. Entonces la primera conclusión del ejemplo que vimos resumido sería, listo, hay superávit actuarial, no necesito hacer nada para mejorar esto porque estamos bien. Y en realidad ya en el año 60 estamos teniendo problemas. Por ejemplo,
Entonces, alguien que ingresa ahora y que empieza como nuevo afiliado tiene 30, 35 años de aporte y después en 25 años puede tener dificultades y quizás todavía está cobrando una jubilación. Entonces, por eso creo como actuario, también es una decisión del actuario, que la mejor manera es evaluar a 100 años. Ahora pasamos directamente ya a los resultados de la caja. Ese es el balance actuarial de la caja. Está comparado con la evaluación anterior, el 30/11/2019. Y verán que los conceptos que hay son similares al ejemplo resumido que vimos. Tenemos las reservas del sistema y tenemos los ingresos que están divididos en dos, los aportes futuros y las contribuciones, dice ahí, son las retenciones que se realizan sobre los trabajos profesionales. El total de ingresos futuros sería de 38.400 millones, junto con las reservas de 8.300 millones. Por el lado de los egresos tenemos las prestaciones abiertas por el tipo de prestación: pensión por muerte en actividad, jubilación por invalidez, pensión derivada, jubilación ordinaria y su pensión derivada. Los beneficios adicionales, que son los beneficios que se generan por las retenciones que se reciben. Los beneficios en curso, acá están separados los que son los beneficios de los actuales pasivos específicamente, y el valor actual también de los gastos que se consideran. Con todo esto, otra vez como en el ejemplo simplificado que vimos, el total de prestaciones futuras, el total de prestaciones de compromisos que voy a tener en el futuro, valuado a hoy, es mayor que los recursos que tenemos. Y eso nos genera un déficit de 7.100 millones de pesos en esta evaluación. Como tenemos déficit, al igual que en el ejemplo simplificado, vamos a ver qué nos representa ese déficit en términos de años de suficiencia de los recursos. Ahí tenemos el inicio con la reserva inicial en el año 0 de 8.300 millones y vemos cómo los primeros años, al tener resultado positivo, más el 4% de rendimiento que se estima en la reserva, tenemos un aumento de la reserva. Los resultados se hacen negativos, los resultados anuales se hacen negativos, y la reserva sigue creciendo, y hasta aproximadamente el año 28, 29 sigue creciendo, luego empieza a decrecer y vemos que el año 43 es el último que tiene un resultado positivo de reservas estimadas. Si hiciésemos este mismo cálculo en el año 44, la reserva sería negativa, por eso no se considera. Y entonces esto se lee entonces como que la suficiencia de recursos de la caja de ciencias económicas es de 43 años. Esas son las dos conclusiones iniciales que sacamos del estudio actuarial. Y ahora vamos a ver los resultados, pero estos están abiertos en el tipo de prestación el tipo de prestación que está brindando la caja. Tenemos en la primera columna el sistema general o la categoría A, la que vemos que tiene un déficit de 5.400 millones. Acá se sacaron los gastos, por eso la diferencia, y se consideraron abiertas las otras prestaciones. Las prestaciones de categoría B, C y D, se tomó su diferencial, o sea, tanto lo que se aporta por encima del mínimo como lo que se cobra por encima de la categoría A. Se evaluó eso y se ve que los compromisos que voy a obtener por los aportes que se generan por esta categoría, tanto la B, la C y la D, en todos los casos, con más la reserva
de los aportes que ya se hicieron son mayores. En este caso, los recursos son mayores que los compromisos que va a generar. Por eso, en la última línea, ven ustedes que se refleja en superávit actuarial de la categoría B en cuanto a su diferencial de 68.600.000. La categoría C, 115 millones, 115, casi 116. Y la categoría D, 292 millones. También la otra columna que sigue es la del beneficio del artículo 30 ter, que es la que establece que con las retenciones que se obtienen de los trabajos profesionales, se les da un porcentaje sobre el haber básico de hasta el 4% anualmente. Esos recursos que voy a obtener en el futuro, evaluados al presente, al 4%, son de 4.587 millones, con más las reservas de todos los aportes que ya se hicieron por este concepto, son 816 millones. Y también es mayor que los compromisos que estoy proyectando que voy a tener que pagar por este concepto, que son los beneficios futuros, o sea, de actuales activos que todavía no se jubilaron, pero ya tienen ganado beneficio, son de 4.700 millones, y los beneficios en curso son 480 millones. En total, este esquema del beneficio del artículo 30 ter nos da un superávit de 212 millones. Lo que vemos acá es que el déficit, aparte del gasto que está considerado solo para no influir en el análisis, en este caso de identificar el problema, el déficit está generado exclusivamente por la categoría A o el sistema general. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los beneficios en curso, que son los actuales pasivos, son 9.100 millones, cuando en reservas hay 7.400 millones. Esto es importante destacarlo, que decir, todos los pasivos que están actualmente cobrando, en su momento hicieron sus aportes correspondientes y fueron a reserva. Ahora, cuando evaluamos los compromisos que tenemos con esos pasivos, es mayor que las reservas que tenemos. Aparte que en las reservas también están los de los actuales activos, que ya están en actividad y que más o menos de acuerdo a la cantidad de años que hayan aportado, también están en reservas. Entonces, este es el esquema que nos dice que el problema está en sistemas anteriores. Tendría que ser, puede ser que el sistema en algún momento estuvo desequilibrado y que por eso se arrastra ese defecto y se expone ahora como un déficit actuarial, o que en algún momento las reservas no rindieron lo que correspondía, o que de la parte biométrica puede ser que la gente esté viviendo ahora un periodo, tenga una expectativa de vida más alta, por consiguiente se considera que va a cobrar durante más tiempo la jubilación y por eso los beneficios actuales pueden ser también mayores. Creo que las conclusiones acá, después hay que ver, habría que analizar detenidamente dónde se produjo específicamente el problema, pero lo cierto es que el problema, como vimos en la proyección de recursos, está en el mediano plazo, después de los 40 años, es algo que ya se advirtió en otras oportunidades y que la caja está en camino de recuperar esos años de suficiencia de recursos. Y por otro lado, la otra conclusión es la evidente, que las categorías que se crearon adicionales, la B, la C, la D y el beneficio del 30 ter, no son deficitarias con las características de los aportantes que tienen en este momento. Algo que quería destacar del beneficio del artículo 30 ter es que los recursos, no todos los recursos se transforman en beneficios.
Ustedes saben que tienen un máximo de un 4% que pueden ganar, de 4% sobre el haber adicional, sobre el haber básico, que puede ganar anualmente, independientemente de que si la retención sea bastante mayor. Si sacásemos esa condición, este resultado del beneficio del 30 TER daría deficitario. Es algo para tener en cuenta, que tiene recursos adicionales que no se transforman en beneficios, pero que son indispensables para mantener el beneficio que se estableció por ley. Ahora vamos a pasar a las conclusiones de la evaluación actuarial. En términos relativos, el déficit, al igual que en las últimas evaluaciones actuariales, se reduce en relación a la evaluación del año anterior, pasando de representar el 25% de los aportes futuros al 21%. No sé si ustedes recuerdan que estaba en forma comparativa y en valores absolutos el déficit crecía. Estaba de 5.000 millones, creo que pasaba a 7.000 millones, pero en términos relativos, o sea, una forma de medirlo es en relación a ese déficit, en relación a los aportes futuros, cuánto representa, y está bajando. Bajó y hace años que viene bajando. Y desde el punto de vista de los años de suficiencia de recursos, vimos que en esta evaluación era de 43 años, alcanzando hasta el año 2063, y esos son 3 años más de lo que se esperaba con la evaluación al 30 del 11 del 2019. Las categorías en esta evaluación, el haber de la categoría creció un 34,88%, y el aporte aumentó un 40,73%. Esto es importante destacar, que lo que está haciendo la caja es, para recuperar los años de suficiencia, es haciendo un esfuerzo por parte de los afiliados activos en las que se está incrementando el aporte por encima de lo que se incrementa el haber de jubilación. De esta manera, por todo esto es que está aumentando los años de suficiencia. Se observa que la proporción de afiliados que optan por realizar aportes a categorías superiores se incrementó en un 11%. En todos los casos muestran superávit actuarial, como vimos, y otro efecto contractivo de la suficiencia de años de recursos, que se repite con relación a anteriores evaluaciones, se produce por la menor cantidad de incorporaciones registradas en los últimos años. Esto es algo con lo que también está luchando la caja y haciendo un esfuerzo adicional, todos los afiliados, para recuperar los años de suficiencia, porque estamos considerando una cantidad de ingresos que años tras años nos hace recalcularlo, porque estamos viendo que la tendencia es a disminuir, no la cantidad de afiliados, sino la cantidad, el porcentaje de crecimiento de los afiliados de la caja. Nosotros tomamos los promedios de los últimos años y eso es lo que consideramos para estimar las nuevas incorporaciones. Y como es una caja que en su sistema, en su esquema, está equilibrado, o sea que cada uno de los que ingresa genera un pequeño superávit, o sea, sus aportes son suficientes para financiar su jubilación futura, nos sirve, nos es favorable que ingrese mayor cantidad de afiliados. Al tener menor cantidad de afiliados, la proyección, si no se hiciese otra cosa, todas las demás variables estuviesen iguales y se produjese esto de que la cantidad de afiliados que ingresan es menor que la cantidad que se había estimado, los años de suficiencia de recursos se irían acortando. Esas son las conclusiones principales que podemos sacar, y con esto terminamos la presentación y pasamos, si quieren y si tienen, a responder las preguntas que se hayan generado.
Perfecto, muchas gracias Jaime, muy clara tu exposición. Hemos seleccionado algunas preguntas que nos hicieron los afiliados. Te paso la primera. ¿Qué impacto tendría en el resultado si tomáramos una tasa de rendimiento menor al 4%? Creo que ya la has contestado vos, pero... Sí, descontarlo a una tasa menor generaría un mayor déficit, acortaría los años de recurso, eso desde el punto de vista técnico. Como digo, no creo que sea irreal considerar en el largo plazo que se pueden obtener el 4% sobre la reserva. Está bien. Pero el efecto sería ese. Perfecto. Por tu experiencia con cajas profesionales, el hecho de una menor afiliación de jóvenes a los regímenes, ¿qué efecto tendrá en el futuro? También eso creo que lo dijiste, lo trataste. Sí. Se puede dividir en dos los efectos, ¿no? Si, como dije, si la caja está estructuralmente saneada, que quiere decir que sus ingresantes financian su jubilación futura con los aportes, que ingresen menos cantidad es perjudicial, obviamente, para la caja. Que ingrese mayor cantidad, y cuanto más ingresen mayor cantidad y más jóvenes, es mejor. Obviamente tienen mayor cantidad de años de aportación. Los aportes jóvenes que realicen siempre son más redituables, tanto para forma propia como para la caja. Así que cuanto antes ingresen y la mayor cantidad que puedan ingresar, es mejor. Perfecto. ¿Cuál crees vos que es la relación óptima entre aportantes y beneficiarios? Bueno, eso cambia y no es algo que se tiene que buscar, sino que es algo que demográficamente se va a producir y la relación se va a estabilizar en aproximadamente entre un 2 y un 2,5%, entre un 2 y 2,5 activos por cada pasivo. Bueno, te hago otra pregunta. ¿Qué pasa si la autoridad de un régimen previsional por tener ganancia contable aumenta los haberes sin trasladar ese aumento a los aportes? Bueno, esa es una decisión que se puede tomar sin hacer una evaluación actuarial, por ejemplo, porque el estado contable muestra el resultado de ese año, que es incontrastable porque es lo que ya pasó y es lo que fue, y muestra el resultado de ese año. Ahora, la evaluación actuarial hace una proyección estimando un futuro probable de cómo va a evolucionar la caja desde ahora en adelante. Y si esa jubilación se traslada, porque no se puede dar solo para un año, sino que se traslada a compromisos futuros sin trasladarlo a los recursos futuros, va a agravar el déficit actuarial seguramente. Bueno, y la última pregunta, porque la otra que hicieron, digamos, si conoces las medidas que ha tomado la caja para revertir el déficit actuarial, eso ya lo contestaste, lo dejaste claro, me parece, en la exposición, que se ha ido tomando las medidas correctivas, aumentando el aporte anualmente. Sí, es importante saber que el único recurso con el que cuenta una caja es los aportes, que después se trasladan a reservas y se trata de obtener el mayor rendimiento que se pueda. Pero el único recurso, la única herramienta para generar nuevos ingresos o generar mayores ingresos, es el aporte del afiliado. Está bien. Y la última, lo que vos indicaste que los beneficios en curso son mayores a las reservas del sistema, indica que los aportes efectuados por los jubilados de hoy, especialmente en los 10 años de caja complementaria, han sido muy bajos en relación al beneficio que hoy están cobrando. Y puede ser una de las causas, ¿sí? Como también dije, puede haber otras causas. Esa puede ser una principal si hay un periodo de hace muchos años en los que se aportó menos de lo que técnicamente debía aportarse. Eso se va a reflejar en el futuro, seguramente.
y puede ser la causa de lo que se está reflejando ahora, un déficit actuarial. Claro. Bueno, muchas gracias, Jaime. Agradezco a todos por su participación y los invito a sumarse a las próximas conferencias que organizaremos realmente con mucho entusiasmo para mantenernos de alguna manera conectados y acercarles el régimen previsional a todos los afiliados y jubilados. También hay un agradecimiento especial a Becerra Bursátil por el acompañamiento para la realización de este espacio de encuentro. Todas las conferencias están disponibles en la web de la Caja de Previsión. Muy buenas noches a todos y muchas gracias.